La esclerosis intelectual del progresismo estadounidense, producto de la corrección política que más tarde exporta a todo el mundo, se está imponiendo a través de las compañías de entretenimiento, del cine y de las series. Su tentativa de control de nuestras mentes está llegando mucho más allá de lo que era imaginable hace apenas unos pocos años, como lo que está sucediendo en las producciones de Disney como Peter Pan o Dumbo, al parecer peligrosísimas cintas en las que se deslizan mensajes racistas e incorrectos. Desgraciadamente no es ninguna broma. Y ahora piensen que tienen alas y a volar con el polvo de las aves. Películas de siempre. Quiero ser como tú. Canciones de toda la vida. Pero que según Disney ahora no son educativas. Vamos, sonríe. Como lo oyen, la plataforma de vídeo de Disney ha retirado del catálogo infantil algunos de sus clásicos. El motivo, aquí lo ven. Asegura que incluyen representaciones negativas o el trato inapropiado de personas o culturas, que reconocen su impacto nocivo. De hecho, si buscan alguno de los títulos como Dumbo, Peter Pan o El libro de la selva, no los van a encontrar si no es en contenido para adultos. Presten atención a este número musical. Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. Uno de los casos de supuesto racismo, la aparición de un grupo de cuervos liderados por Jim Crow. El término Crow era utilizado de manera despectiva para insultar a los hombres negros en Estados Unidos. En otros clásicos como El libro de la selva dicen que el racismo lo representa el rey orangután Louie, un personaje de referencias afroamericanas que para muchos aspira a ocupar el puesto de Mowgli. Yo quiero ser hombre como tú. Miren en Peter Pan. Disney argumenta que la película retrata a los nativos de una manera estereotipada que no refleja ni la diversidad de los pueblos nativos ni sus auténticas tradiciones culturales. Y en Los Aristogatos, la aparición de este gato siamés de ojos almendrados, aseguran, es una caricatura racista de los asiáticos. Con alos y camalón. Son platillo chino. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Acaso ¿Han sido mal educados desde la infancia o es que ahora nos hemos vuelto demasiado quisquillosos? Don Javier Villamor. En fin. Gracias por invitarme para hablar de estas cosas. Bueno, en fin, hay pocas dudas de que estas mamarrachadas, que son gravísimas, por otro lado, porque quieren controlar nuestra mente, nuestra forma de percibir las cosas, en fin, van a recibir un impulso por parte de estos personajes que han perpetrado lo que han perpetrado en Estados Unidos. El señor Biden, que no cree en nada, y Kamala Harris, que cree en todo esto, claro. Lo hemos contado aquí muchas veces, la política de ideología de género, la política de transformación de nuestra sociedad, de construcción para construir un hombre nuevo, pasa por este tipo de estupideces que ya vimos con la administración Obama y que 4 años después retoman, además con una radicalización mucho mayor, la administración Biden, y es la agenda global, es decir, 4 años de interrupción, ahora tenemos que volver con una especie de saña aún más de lo que hemos tenido. Y ya, bueno, pues Biden en la administración actualmente ya ha firmado decenas de decretos ley, lo que llaman ahí órdenes ejecutivas, entre las que se incluyen, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Promover la ideología de género, promover el aborto de nuevo, promover el transexualismo, incluso la admisión de los transexuales otra vez en el ejército. Y pasa primero por el ámbito cultural. Lo cultural es el soft power, no hace falta que te impongan nada, sino que mentalmente, a través de ciertas herramientas culturales, medios de comunicación, educación, etcétera, etcétera, vas modificando la propia mente de la ciudadanía para que dentro de 3 o 4 generaciones tengas algo completamente diferente. Esto explica lo que tenemos en España en este momento y, como bien decías, es muy peligroso porque esto es una bola de nieve que se hace más grande. Primero empiezan por esto y luego empezarán por otras cosas hasta que todo, sin darnos cuenta, de la noche a la mañana veamos que toda nuestra escala de valores con la que hemos crecido, y que creo que en gran parte mis padres al menos no han nacido en la generación de mis padres, todos son bastante cuerdos, y resulta que eso estaba mal. Y entonces vamos a generar una nueva, veremos dentro de 3 o 4 generaciones qué es lo que sale detrás, después de toda esta cortina de ideología de género, porque yo creo que va a ser bastante grave. Pues un mundo de anormales, ¿qué va a salir de esto? Eso está mal visto, pero es así, anormal. Es decir, cuando ves que es un mensaje completamente infantil, sin ningún complejo, aquí ven todo el tiempo... Hay que tener la mente de verdad muy verdaderamente sucia para, en fin... Totalmente. Detectar esos mensajes. Es una cosa además de verdad peligrosísima. Es una imposición aberrante, porque además ellos, que precisamente lo que venden es digamos, la mercancía del respeto, ¿no? Es decir, para que nadie se sienta ofendido, sin embargo, se permiten una ofensa como es la de descalificar
íntegramente, el mundo de sus padres, de sus abuelos. La historia fue un error hasta que llegaron ellos, ¿no? Exacto. El problema también de este mundo digital en el que estamos, lo comentaba también en la conferencia esta del Club de Amigos sobre el gran reseteo, es que va a permitir el hecho de que todo pase a ser digital, de que no haya un conocimiento escrito físico, de que no haya una memoria escrita física que todo el mundo pueda acceder, que sea digital, va a permitir que de alguna manera, como tú bien dices ahora, todo lo anterior no haya existido. Y si ha existido ha de ser condenado, precisamente para que permita ese gran reseteo de las mentes, de la nueva concepción humana en la que estamos. Pero, bueno, nos fijamos en el texto que había en el vídeo. Dice que el problema de todo esto era la promoción de ciertos hábitos no saludables y que obviamente nosotros estamos en contra de eso, y además añaden, nos comprometemos desde esta plataforma a elaborar nuevo contenido mucho más sensible a todas las, como bien decías, también la diversidad. Pero en el vídeo dicen, claro, que resulta que ese vídeo de la Blancanieves o lo que fuera no enseña realmente cómo eran los nativos estadounidenses o americanos del norte. Bueno, en España, por ejemplo, antes de ser romanos fuimos fenicios, celtas, íberos, tampoco se muestra eso. De hecho, a veces cuando se muestra el español se le muestra caricaturizado, como si fuera alguien paleto que corre delante de los toros, como si fuera algo salvaje. De ese tipo de insulto a la raza blanca no existe, de esa diversidad de los pueblos blancos, porque Europa es completamente diferente prácticamente entre cada 20 kilómetros, de eso no se habla. Se habla de la protección de las minorías, que a esta gente le interesa, que son las minorías, que son los nuevos sujetos revolucionarios del marxismo, entre comillas, cultural que estamos sufriendo. Ya no existe el obrero, porque ha sido absorbido dentro de ese estado de bienestar, ahora son las mujeres, la ideología de género, las minorías raciales, etcétera, etcétera, y esto sirve para eso, para ir promocionando, para dar fuerza a esas ideologías que sirven para conformar las identidades atomizadas dentro de cada sociedad. No, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Exacto. Entonces, estamos en eso. Bueno, Disney lleva ya un tiempo con este asunto, y empezó con el libro de la selva. Sí. Que es, en fin, yo creo que una obra conocida de todos, quien más, quien menos ha leído el libro o ha visto la película, por lo menos, del propio Disney, y francamente cuesta encontrar en esa película lo que dicen que hay. Luego ha sido Aladdin, también, que dicen que es racista, es decir, es ver cosas donde no las hay. O siempre se ha dicho que quizá había mensajes ocultos en las películas de Walt Disney desde antaño, ¿no? Y bueno, pues a la gente que le guste buscar simbología oculta, pues quizá pueda haber más cosas donde no las hay, ¿no? Incluso decían que en adornos de Úrsula había penes, en fin, como cierta tendencia hacia la pedofilia. Pero claro, es que esto es otra cosa completamente diferente. Ya no es mensajes ocultos, es que literalmente ven otra cosa cuando nadie lo está viendo, ¿no? Y el hecho de, por ejemplo, eso que dices ahora del racismo, de que se vea la promoción de ciertos hábitos como el príncipe que ama a la princesa o la bella durmiente que el príncipe le roba un beso y la está violando porque no le ha permitido que le dé un beso, estás destruyendo en parte ese mundo romántico del que todos venimos, ¿no? Quizá ese de amor incondicional, caballeresco, medieval, si lo queremos entender de alguna manera, pero que de alguna manera ha servido también para crear esas sociedades en las que estamos ahora, que de eso se trata, de destruirlas completamente para que no seamos lo que hemos sido. Bueno, en los Aristogatos, que tengo que decirle al telespectador que esto no es una broma, que esto es lo que ellos mismos proponen como explicación de lo que están haciendo. En los Aristogatos el problema es que un gato siamés canta en un inglés pobre, dicen literalmente ellos, canta en un inglés pobre interpretado por un actor blanco y toca el piano con palillos, perpetuando la idea del extranjero malvado. Están enfermos. Claro, a mí me gustaría ver que esta plataforma es anglosajona, me gustaría ver que ellos nos piden perdón a nosotros por poner al español como una especie de ser subdesarrollado, que estamos en esa zona del sur de Europa, ¿no? Casi África, como incluso los franceses nos llaman que África empieza en los Pirineos. Si realmente esto sirviera para reconfigurar todo, hasta lo vería bien, que nos pidieran perdón por la leyenda negra, que nos pidieran perdón por todas las mentiras, pero desgraciadamente no, sabemos que está muy enfocado a que aquí el malo es blanco y todos los demás son santos varones a los que hay que, de alguna manera, impulsar por tantos años de oprobio y desgracia, ¿no? Es triste, pero es así, ya te digo, es solo el comienzo, porque además esto saben muy bien dónde dan, al fin y al cabo esto van a los niños. Y como bien sabemos, pues obviamente un niño absorbe todo, su cerebro es una esponja, y si no hay filtros y los padres no están atentos,
quizá acaben recibiendo señales muy contradictorias. Ocurre lo mismo cuando hemos hablado de otras plataformas de Netflix. Comportamientos suicidas en niños, en la infancia, la incomprensión, depresiones, disforia de género. Todo eso se está promoviendo en los niños sin ningún tipo de filtro. Y antes o después antes o después tendrá que tratarse como un problema psicológico. Yo creo que sí. Que lo es. En la obra de Ray Bradbury, en Fahrenheit 451, pues se retrata un mundo barbarizado por la corrección política y por la tecnología, ¿no? En el que los libros desaparecen por no adecuarse a esa corrección política, y hay un cuerpo de bomberos que se dedica, en lugar de apagar incendios, a quemar libros, ¿no? Es decir, a aquello para lo que originariamente fue creado. La verdad es que el paralelismo con lo que está sucediendo cada vez es más estrecho. De todo este tipo de novelas, como se suelen llamar, distópicas, ¿no? Novelas como las de Huxley, las de Orwell, Ray Bradbury, era un futuro que, bueno, imaginábamos a modo de pesadilla que quizás se produjese dentro de miles de años. Esto va muy rápido. Yo añado otro, que además lo descubrí hace cosa de menos de 2 años, y se le dice que realmente fue el que sirvió de acicate para todos estos autores, ¿no?, distópicos, que es Zamiatin, que fue Sí, señor. el escritor de la época soviética, que hizo una crítica al sistema soviético a través del libro Nosotros, que decía que la conducta de la ciudadanía sería controlada por logaritmos. Es decir, ¿y quién aplica esos logaritmos a día de hoy? La inteligencia artificial. Claro. Es decir, que realmente el mundo distópico en el que estamos es una mezcla entre Zamiatin, Huxley, Orwell, Fahrenheit y entonces precisamente vemos cómo esos modelos de conducta están ahora mismo robotizados. Es decir, se trata de ser según dice la norma o el logaritmo. Lo vemos en la sociedad china, como están perfectamente controlados con ese pasaporte del buen ciudadano, y eso se está aplicando aquí de alguna manera y va a llegar. Entonces, el problema de todo esto es la asfixia. Yo sí he notado a veces estos bajones, ¿no?, que te da cuando estamos en esta batalla cultural. Es la asfixia intelectual de darte cuenta de que cada vez más gente cae en estas estupideces, que cada vez cuesta más tener una conversación normal sin que la gente se haga con el carné de ofendido, que te cuesta incluso razonar cosas sin que la gente lo vea siempre de este lado. Y yo creo que para las personas que al menos en cierta forma nos sentimos libres intelectualmente es realmente complicado. Porque ya no solo el sistema te impone eso, sino que creas sus pequeños monstruos que a su vez se replican. Y entonces hay momentos en los que dices, bueno, que se vaya todo esto a tomar bambalinas y me voy a la cueva y desaparezco. De alguna manera quieren conseguir eso también. Sí. Que la gente que más o menos estamos contra, acabemos ya por desistir porque estamos hasta el gorro y digamos, me voy de aquí porque no tengo nada que hacer. Sí, a través de esos mecanismos, en la propia novela de Bradbury, había gente no leía, la gente además despreciaba los libros, y lo que había era una pantalla. Entonces se retrataba, lo imaginábamos a modo de la televisión, aunque todavía no había propiamente, bueno, no se había generalizado la televisión, porque estamos a comienzos de los años 50, la pantalla susurraba determinadas consignas, ¿no? Y decía tolerancia, ¿no? Y lo soltaba y tal. Mientras tanto había una represión brutal, feroz, y un control brutal sobre las mentes, pero lo que te vendían era tolerancia, solidaridad, todo envuelto en papel celofán muy bonito, ¿no? Exactamente, es lo mismo de ahora. O sea, la élite política habla de derechos humanos, de unidad, de tolerancia, de respeto. Pero después aplica todo lo contrario. La máquina ideológica es apabullante. Y ahora que has dicho lo de leer, ¿no? En España, al menos la última estadística, que creo que fue hace 2 o 3 años, el 70% de la población no lee ni un solo libro al año. Si a eso le sumamos la digitalización de la cultura y del conocimiento, el futuro es bastante negro. Ya no solo porque nadie lee, por lo tanto quizá nadie tenga un pensamiento propio, ¿no? Es decir, si leemos todos los mismos libros, todos pensaremos lo mismo, que va un poco también enfocado a esta línea educativa. Pero sobre todo lo que decía antes de la digitalización. Cuando ya solo exista lo que diga el Internet de turno, la Wikipedia, etcétera, vamos a tener un problema porque no va a haber ninguna referencia anterior. Y claro, pongo ejemplos. Cuando ha ocurrido accidentes, golpes de Estado, ataques terroristas, algún que otro pervertido o gente que haya reventado la bolsa, de repente te vas a Wikipedia y cientos de editores en 5 minutos te han cambiado el perfil para ocultar qué datos. Incluso lo ves porque los han ido cambiando. Y eso es lo que va a permitir esto, ¿no? La actualización de la verdad constante. La verdad es lo que diga la pantalla, la verdad es lo que está escrito. Aunque haya habido modificaciones, da igual. Esto es la verdad, ¿no? El Pravda, la versión oficial. Vamos a llegar a eso, y eso le unimos la tecnología que va a permitir que sepan, por ejemplo, nuestro estado de ánimo,
van a saber perfectamente cuando veamos al líder si el líder nos cae bien, si tenemos odio, rabia, amor, resentimiento. Ya se puede leer la mente, ya existen aparatos para... Claro, todavía la mente en sí no, se tiene que traducir los impulsos, ¿no? Impulsos electromagnéticos en ceros y unos, pero sí que es cierto que ya pueden ver perfectamente tu estado de alteración física simplemente con la latencia. Reacciones positivas o negativas para eso ante un hecho de sirve una persona. Para eso sirve las famosas, los famosos relojes estos que te miden, ¿no? Los Fit, que ahora están muy de moda, entre otras cosas, que sé que es cierto que ofrecen cosas muy buenas, está para controlar las pulsaciones y saber en qué momento tiene cada uno el estado de salud. Y eso es lo preocupante. Van a saber si nos gusta lo que vemos, si odiamos lo que vemos, y ahí van a hacer un perfil psicológico muy concreto, y de ahí podrán sacar quién es el disidente o no al sistema, precisamente como hablábamos, a través de lo del control de nosotros, ¿no? Creo que nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar esto para apuntar que en la nueva ley de memoria democrática ya se prevé la destrucción de todo soporte que sostenga ideas contrarias a las que mantiene la ley. Y eso incluye, por supuesto que sí, claramente y en primer lugar, a los libros. Se prevé la destrucción, la quema de libros, literalmente. Libros, el cierre sine qua non de páginas web, medios de comunicación que vayan en principio contra la ideología de género o lo consideren delitos de odios. Y esto es el principio, solo el principio. Es decir, lo que viene a partir de ahora es apabullante. Saben que están con mayoría, saben que tienen el poder y no lo van a soltar. Así que malos tiempos para la lírica, como decía la canción. Sí, don Javier, muchísimas gracias. Nosotros no nos retiraremos. A vosotros. No nos iremos a ninguna cueva. Tenemos que seguir en esta, Sí, en esta pelea, en esta batalla. Que no se moje la pólvora. Gracias.